En el silencio te encuentro, mi alma busca un momento, un café con Dios. Dios te bendiga en esta hermosa mañana que el Dios creador, el Rey de Reyes, nos ha preparado para nosotros. Te doy la bienvenida a este podcast Un Café con Dios y mi nombre es Saraí y empezamos en el día de hoy con nuestra serie semanal de las parábolas de Dios. Aleluya. Así que te invito en esta mañana que busques tu taza de café llenita de café, el tececito y también busques la Biblia para que me acompañes en esta mañana a aprender y enseñarte sobre la primera parábola de esta serie. Y hoy empezamos con una parábola, pero preguntarás, Saray, ¿qué es una parábola? Déjame decirte que es historias de experiencias de la vida real que enseñan una verdad o un principio. Fue una manera de enseñar y Jesús enseñaba al pueblo por medio de parábolas. Cuando yo leía esto, yo me imaginaba a Jesús sentado con una multitud y ellos, ¿cómo lo imaginaba? Ellos escuchando lo que él estaba hablando. Muchos entendían, pero habían otros que no entendían lo que decían, porque él estaba hablando en parábolas. No eran cuentos inventados solo para entender, ni que entendieran tampoco. Eran ilustraciones con un propósito. También vemos que las parábolas tenían 3 propósitos. Quiero que me presten atención en esto, porque el primero era revelar las verdades. Había que confrontar actitudes del corazón, porque a veces actuamos y no estamos actuando conforme a como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Y hacer que las personas reflexionaran y tomaran una decisión. Pero eras tú el que decidía si vas a tomar la buena o mala decisión. Hoy en el primer capítulo de esta serie vamos a aprender la parábola del buen samaritano. Quiero que busques tu Biblia en Lucas 10 y vamos a buscar el versículo 25. Yo voy a estar utilizando la versión viviente, así que te invito a que busques la Biblia. Lucas capítulo 10, versículo 25, y leemos la palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia que va para el cielo dice amén. Aleluya. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Ahora empezamos con esta historia y vemos que todo comienza con un intérprete de la ley y se acerca a Jesús y le hace esta pregunta muy importante. Yo me imagino que cuando él iba a hacer esa pregunta, él estaba con muchas dudas, pero desafió a Jesús y le hizo la pregunta. Y este hombre se acercó con una intención que el texto bíblico nos dice que se muestra como una prueba de desafío. Cuando vemos que él le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús le respondió con otra pregunta para llevarlo a reflexionar sobre la ley que ya él conocía. Y Jesús le recordó que ya eso estaba escrito. Pero el intérprete, que era un sacerdote, le preguntó: ¿qué escrito está en la ley?
poniéndolo en duda. Y el Señor en ese momento le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el problema no estaba en la respuesta, el problema estaba en la atención de su corazón. Porque el texto dice que el hombre quiso justificarse y preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Te has hecho esa pregunta? Pues déjame decirte que esta historia comienza en Jericó. La historia camino hacia Jericó. Primero la parábola misma en la que hablaremos hoy y nos enseña en la Biblia y nos presenta a un judío en circunstancias muy penosas y a un samaritano que lo socorre de la mejor manera posible. Y veamos, quiero que me presten atención. Este hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó, pero lamentablemente cayó en manos de ladrones. Ese camino, ¿verdad? Se conocía en esa época, aleluya, que era una área peligrosa. Era una zona bastante peligrosa y era un camino desértico, con lugares donde los asaltantes podían, ¿verdad?, esconderse. Adicional, los malhechores. Yo me imagino todo tipo de personas caminando por esa zona. ¿De qué forma había sido tratado este hombre por sus enemigos? Este hombre descendía, como les dije, de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le quitaron las ropas, lo hirieron, lo dejaron casi muerto, ahí tirado. Pero la humanidad de estos ladrones se echa de ver en que no se contentaron ni se pusieron felices simplemente por golpearlo brutalmente. Y lo dejaron casi muerto. Y luego se marcharon sin prestarle ni socorro ni ayuda. Lo dejaron ahí en el abandono a una muerte segura. Así era su corazón. Voy a dejarlo ahí tirado, no me importa, yo te hice lo que te hice para poderte robar la ropa, el dinero, lo que sea. Y no me importa, porque su corazón estaba negro, mucha maldad. Cuando lo vemos hoy en día, como vivimos en esta época, ¿cuántas veces nosotros vemos cosas y le pasamos por frente, no decimos nada? ¿Cuánta necesidad a veces vemos en alguien y nosotros no somos quienes para darle esa mano? Pero vamos a continuar con esta historia. En este detalle, cuando les roban, le dan una golpiza, porque dice, ¿verdad?, que lo dejaron casi muerto. Yo me imagino esa escena, todo malherido, moretones, tenía a lo mejor sangre, pero cuando yo lo miro, yo veo la gravedad de esta situación. Él no solo estaba golpeado y malherido, estaba abandonado y con riesgo a morir. Miren, ¿cuántos motivos tenemos hoy en día para darle gracias al Señor que nos ha librado del peligro? Yo soy una que tengo que decir. A pesar de mis defectos, Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros y hay que darle gracias a Dios por habernos guardado del peligro. Aquí entonces, cuando sucede esto de que lo golpearon, lo dejaron malherido, en ese camino pasa un sacerdote y un levita. Pero el sacerdote, que representaba la religión, el servicio a la conexión con el templo, así de importante era él, es porque eso era lo que él se dedicaba. Lo vio, pero siguió caminando. Yo me imagino que él lo vio. Eso no es conmigo, no voy a hacer caso, ahí te vas a quedar, yo no voy a arriesgar mi vida. Siendo un sacerdote, siendo un representante del templo y de Dios. Pero
Él lo vio y siguió caminando. No le importó. ¿De qué forma fue tratado ese hombre por quienes deberían haber sido sus amigos? Él es el sacerdote. Era para que él le diera esa mano, lo ayudara. Pero no. Los que pasaron cerca de él le hicieron la vista larga porque no fue lo único que pasó, lo vieron otras personas y ninguno le prestó atención ni le brindó ayuda al socorro de él. El uno era sacerdote y el otro era un levita. Personas que profesaban la santidad, cuyos oficios le obligaban a tener compasión y ternura con los demás. Y habían enseñado, ¿verdad?, a cumplir la ley con el amor y con el prójimo. Tenían que cumplir con la ley del amor y al prójimo. Wow. Amor al prójimo. Muchas de las clases de sacerdote que tenían residencia en Jericó y en consecuencia recorrían el mundo, el camino de Jericó hacia Jerusalén y viceversa. Asimismo el levita lo hacía y actuaron como si no lo hubiesen visto. Ellos no le importaron. Y te preguntarás esta mañana, ¿quién ayudó a este hombre? Pues fue ayudado por un hombre, por un extranjero, o como quieras llamarlo, un desconocido. Un samaritano, porque así es que se le, ¿verdad?, lo dice la Biblia. Un samaritano de quien menos podía esperarse. Y te preguntarás en esta mañana, ¿quién ayudó a ese hombre? Pues miren, déjame decirle que este hombre fue ayudado por un extranjero, o como quieras llamarlo, pero fue un samaritano, de quien menos podía esperarse la ayuda para un judío. Y aquí la historia toma un giro sorprendente, porque los judíos tenían una relación de rechazo cultural y religioso. Sin embargo, Jesús elige precisamente a un samaritano para enseñar su mensaje. Dice las Escrituras que el samaritano tuvo comprensión. Y eso es más que un sentimiento. Tuvo compasión. Compasión con el dolor del corazón que se transforma en acción. El samaritano hizo lo que otros no hicieron. Él se acercó al herido. Y muchas veces el primer paso del amor es acercarnos al dolor de otro, viendo sus heridas. Esto significa que se involucró en el proceso de sanidad. Yo me lo imagino él allí tirado y el samaritano echándole aceite y vino sobre las heridas, ¿verdad? Porque en la antigüedad eran los símbolos medicinales para el alivio en esa época. Lo montó en su cabalgadura. Esto significa que cargó su peso del otro. Esto significa que cargó con el peso de otro. Llevó a un mesón y cuidó de él. Y algo aún más importante en esta historia, que pagó por su cuidado y prometió regresar. Esto muestra un amor sacrificial, un amor sacrificado, un amor que lo dio todo en el momento que necesitaba esa mano, esa ayuda de socorro que necesitaba en ese momento. ¿Pero qué estaba enseñando Jesús? Jesús estaba enseñando 3 verdades poderosas que lo podemos ver. El amor verdadero se demuestra con acciones. El amor verdadero tú no lo haces pasándole por el lado y mirando, no me importa, eso no va conmigo. Eso no es tener amor, ni compasión, ni empatía con otra persona. El amor verdadero se demuestra con acciones. Sí, con acciones. No basta decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. ¿De qué me vale decir yo amo a mi vecino
Y cuando tiene necesidad, no lo ayudamos. ¿De qué me vale decir que yo amo a Dios? Y cuando veo un deambulante le paso por el lado y rápido tenemos en nuestra mente, si le doy el pesito, le doy algo, es para droga. Mi hermano, usted no sabe que a lo mejor cuando usted le dé ese centavo, ese dinero o un platito de comida, usted no sabe si Dios lo va a utilizar a usted para que sea de bendición para esa persona y regrese a Cristo. Eso es tener compasión y amor hacia nuestro prójimo. No simplemente decirlo de la boca para afuera y por dentro deseamos malas para las personas. Y lamentablemente hay muchos cristianos que pensamos de esa forma. Pero hoy, con esta parábola, yo sé que tu vida va a ser totalmente transformada y vas a pensar diferente. El prójimo no se define por cultura, ni religión, ni la condición tampoco social, ni el estatus de social de uno. No, el prójimo es cualquier persona que necesita misericordia. La fe cristiana debe ser compasiva. Compasiva. Dios no quiere una religión fría. No. Dios quiere un corazón que ame. Que ame así como Él te ama. Pero la pregunta final de Jesús. Al terminar la historia, Jesús le hizo una pregunta. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete, ¿verdad? Yo me imagino que lo habrá mirado y le dijo, Él tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No dijo, piensa igual. No dijo, opino igual que tú. No. Ve y haz tú lo mismo. No le dijo solo que entendiera la historia. Le dijo que la viviera. Hoy Dios te dice, detente, mira, ama y actúa. El mundo no necesita más opiniones, necesita más misericordia. Hoy esta palabra nos invita a reflexionar, porque muchas veces estamos ocupados en nuestra vida espiritual, en la vida, en deleites y en situaciones que en verdad pues, nos olvidamos por un momento. Nos olvidamos del dolor, de la necesidad que hay en nuestro alrededor. Tal vez hoy alguien que necesita una palabra de ánimo. Tal vez alguien necesita escuchar esta palabra. Ser cristiano no es solo creer, es amar como Cristo ama. Esta palabra también nos recuerda algo maravilloso. Nosotros éramos el hombre herido en el camino. La culpa nos dejó tirados. La vergüenza nos dejó medio muertos. El pecado nos había dejado heridas espiritualmente. Pero Jesús fue nuestro buen samaritano, porque vino al encuentro donde. Y en ese proceso del rechazo, que nos dejaron malheridos, en situaciones, en las enfermedades, Jesús no pasó de largo, hizo de la vista larga y no le importó. Él se detuvo. Él se acercó cuando estábamos lejos y Él llegó. Él sanó nuestras heridas con su amor. Él pagó el precio de nuestra salvación y la pagó en la cruz. Y ese es el verdadero buen samaritano. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Estás pasando de largo frente del dolor de alguien? ¿Te has hecho de la vista larga? ¿Hoy estás dispuesto a ser el prójimo
que Dios está buscando que tu fe no solo se escuche, que tu fe se vea en acciones. Recuerda que la misericordia es el idioma del corazón de Dios. Recuérdalo, que la misericordia es el idioma del corazón de Dios. Así que yo te voy a dejar con esta parábola, con esta reflexión en el día de hoy, en nuestro primer capítulo de la serie de las parábolas de Jesús. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda que Dios no ha pasado de frente y se ha olvidado de ti. No. Así que te espero la próxima semana en el próximo episodio de nuestra serie Las Parábolas de Jesús. Y Dios te bendiga. Y gracias por acompañarme en Un Café con Dios. Dios te bendiga y te llene de amor y misericordia.